Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta charla que da inicio al segundo semestre de lectivo, ¿cierto?, del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios de Juventud. Nos acompaña hoy día César Guzmán Concha, quien nos va a dictar la charla magistral La política estudiantil, elementos para una agenda de investigación. Para dar inicio a esta jornada, vamos a dar la palabra en primer lugar al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de nuestra universidad, Nicolás Flit. Nicolás, adelante. Bien, ¿cómo están? Muchas gracias a todos y a todas los presentes en este evento académico, ¿no? De inauguración del segundo semestre de nuestro doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudio de Juventud. Entonces aprovechamos de saludar, agradecer y también desearle el mejor de los éxitos a nuestro nuevo director del programa de doctorado, al doctor Carlos Durán. Y también saludar a todas las autoridades presentes, el director de la Escuela de Investigación y Posgrado, don Juan Fernández, al director del CISJU, Víctor Muñoz, que aquí veo, la coordinadora del programa, Fabiola Berríos, y a todos y todas los académicos y estudiantes, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, es una gran satisfacción para mí poder saludar al profesor César Guzmán Concha. Muchas gracias, César, por venir hoy y que nos viene a hablar del tema de la política estudiantil, elementos para una agenda de investigación. Y por supuesto que se agradece mucho el tema y el expositor en particular, quien es un sociólogo, investigador, que yo diría que es reconocido mundialmente en el tema de los movimientos estudiantiles, también movimientos sociales. Y en efecto, su último libro, que tengo la suerte de tener acá en mi mano, Contesting Higher Education, ha sido escrito también con Donatella de la Porta y Lorenzo Cini, ¿no? Y quienes constituyen, como está puesto ahí mismo en el libro, una referencia obligada hoy en la literatura sobre movimientos estudiantiles. Entonces, bueno, dos ideas clave para mí en este sentido es que los movimientos estudiantiles son, sin duda, una expresión fundamental de la constitución de actores juveniles. Digamos, no es coincidencia en ese sentido que en nuestro claustro doctoral, muchos de nuestros académicos, una buena parte han trabajado este tema, ¿no? Y ello también, en el contexto mundial de masificación o universalización de la educación, también implica, digamos, que los movimientos estudiantiles han tenido un rol predominante en la, digamos, lucha por la reproducción y valorización del trabajo intelectual, así como por el uso del conocimiento en el cambio sociopolítico. O sea, en otras palabras, los movimientos estudiantiles también plantean críticas globales al desarrollo de los países, como ha sido el caso chileno. Entonces, en ese mismo sentido, siguiendo esta misma idea, y como se puede leer en el libro de César, ¿no?, y sus colegas, el caso chileno también representa un interés global, ¿no? Lo cual, por supuesto, se ha beneficiado por el enfoque analítico y comparado que aplica a los autores. Lo cual contiene una pedagogía, ¿no? Da una idea de que, bueno, cómo las cuestiones del método de investigación también contribuyen a relevar problemáticas que son locales en campos de investigación que son globales. Entonces, para no quitar más tiempo, simplemente quería terminar mi saludo queriendo aprovechar de compartir con ustedes mi agradecimiento a César por estar acá, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con César. Recién también publiqué un librito y puse a César en los agradecimientos, me toca hacérselo llegar, como él me hizo llegar el propio, o sea, el de él, digamos. Porque luego de participar en un panel, en un congreso que él organizó el panel, y también luego de eso pudimos escribir un artículo en conjunto. Bueno, me llevé mucho aprendizaje, su precisión analítica, alta exigencia, mucha demanda por elaboración, ¿no? Que para mí realmente representaron una enseñanza clave que me permitió terminar mi propio doctorado. Yo de alguna forma dije, bueno, si repito esto mismo que pude hacer acá con César 2 o 3 veces más, ya tengo mi tesis, digamos. Entonces la moraleja, en fondo, para todos, es que lo positivo que es para la formación en el doctorado poder enfrentar, ¿no?, la crítica exigente e inquisitiva como la de César, para poder así crecer académicamente y desarrollar un auténtico aporte en cada una de sus investigaciones. Así que muchas gracias y bueno, que sea un provechoso encuentro. Muchas gracias, Nicolás.
Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Fernández, director de la Escuela de Investigación y Posgrado de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se aloja el doctorado. Juan. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días, un gusto saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias, decano. Y agradecer a todos los que están conectados ahora, miembros de nuestra comunidad académica, también colegas de otros espacios y especialmente a nuestros estudiantes del doctorado y a nuestro invitado, al doctor César Guzmán Concha. Para mí es un gusto compartir esta instancia inaugural del semestre del doctorado que se ha ido transformando en una tradición ya. Hacer esta inauguración cada semestre con invitados del más alto nivel, también a nivel internacional. Entonces, sumarme a los agradecimientos a César, especialmente porque nos permite poner en este espacio una reflexión primordial en el ámbito de las investigaciones sobre juventudes, ¿cierto? Vinculando procesos institucionales, procesos de acción colectiva, politización, en definitiva, elementos que son cada vez más necesarios comprenderlos mejor y mirarlos en esta dinámica de procesos globales, pero también con particularidades de nuestras sociedades latinoamericanas y en el caso de Chile especialmente. Para la Escuela de Investigación y Posgrado, estos espacios son importantes, entendemos que son una contribución esencial para un doctorado, formar investigadores e investigadoras, participar de una reflexión académica y contribuir al debate público desde una reflexión crítica y una vocación social. Yo creo que en ese sentido agradecemos mucho esta instancia, tener estas miradas desde el lugar y el rol y la acción de los jóvenes en los procesos sociohistóricos. Simplemente celebrar este espacio, agradecer a nuestro invitado, agradecer también a nuestro director del doctorado, Carlos Durán, y esperar que a nuestros estudiantes esta actividad constituya una gran motivación y desafío en términos de su proceso de doctorado. Muchas gracias. Agradecemos a Juan sus palabras y finalmente le vamos a dar la palabra a Carlos Durán, director del doctorado. Carlos. Gracias Fabiola. Buenos días a todos y a todas. Gracias Nicolás y Juan por sus palabras. Muy brevemente, esta instancia, como decían por ahí, una instancia que ya se ha ido repitiendo semestre a semestre. Esperamos de corazón que sea la última instancia completamente virtual y que en el próximo tiempo tengamos un espacio como este, pero con presencialidad y con el amigo y colega César Guzmán visitándonos físicamente en nuestro espacio, digamos. Bueno, las circunstancias son las que son. Hemos ido sorteando un par de años muy difíciles, no solo como programa, sino que como país, como a nivel global también, pero tenemos la confianza de que iremos avanzando. Ahora bien, una de las ventajas de toda esta situación crítica que hemos estado viviendo es justamente la intensificación de estos espacios de virtualidad que también tienen sus virtudes y que como programa de doctorado hemos podido felizmente aprovechar. Y bueno, esta inauguración de nuestro segundo semestre, que también va a ser en modalidad virtual, parte de esta forma, con la expectativa de que tengamos un mes de trabajo intenso y productivo. Y qué mejor que partir esta conversación con un colega, César, bueno, ya lo han presentado brevemente, que creo yo que su participación acá se fundamenta por dos elementos que son muy claros en la reflexión que les va a ofrecer. La primera de ellas es que las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales y la producción académica no está fuera de un entorno sociopolítico con el cual interactúa. Y sobre todo tratándose de un caso como el de nuestro país, que está viviendo un intenso momento constituyente, un momento de
desnaturalización de las verdades que hasta hace poco estaban escritas sobre piedra y que por consecuencia nos invitan a reflexionar académicamente, mirando siempre el mundo social que nos cobija. Una conversación sobre movimientos estudiantiles naturalmente que tiene mucho de eso. Y lo segundo, algo que decía Juan hace un ratito atrás, las ciencias sociales no saben de fronteras nacionales. Las ciencias sociales no entienden de distribución entre países de los fenómenos, y por consecuencia la capacidad que tengamos de mirar la realidad social conversando con otras realidades nacionales, creo que es un elemento clave en la conversación que como programa de doctorado nosotros tenemos que impulsar. Así que, bueno, sin más, agradeciendo mucho a César su disposición a participar de este espacio, solo agradecer, darle la bienvenida a los y las estudiantes para este segundo semestre y agradecer a la comunidad que está aquí presente. Muchas gracias, Fabián. Bueno, agradecemos las palabras de nuestro decano, de nuestro director de la escuela y también de nuestro director del doctorado. Y ahora voy a pasar a presentar a César, sí, pero antes quiero decirles que después de la charla, cuando termine su conferencia César, vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios, así es que pueden ir tomando apuntes mientras va ocurriendo la charla. Bueno, César Guzmán Concha es un investigador Marie Curie de la Universidad de Ginebra en el Institute of Citizenship Studies. Previamente trabajó en la Universidad Libre de Berlín y en la Escuela Normale Superiore en Florencia, y ha sido investigador visitante en el European University Institute y en el Swedish Institute of Social Research de la Universidad de Estocolmo. Sus áreas de interés incluyen los movimientos sociales y la política contenciosa, el cambio institucional y las políticas sociales. Entre sus publicaciones más recientes se incluyen Student Movements in Late Neoliberalismo, Dynamics of Contention and Their Consequences, junto a Donatella Della Porta y Lorenzo Chini, y Contesting Higher Education, Student Movement Against Neoliberal Universities, con los mismos autores. Sus artículos han aparecido en revistas como Social Movement Studies, Current Sociology and Journal of Social Policy, entre otras. Así es que sin más, después de esta presentación, le doy la palabra a César Guzmán Concha. César. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a este evento. Bueno, estoy muy contento de que me hayan invitado, muy contento además de poder compartir un espacio virtual con viejos colegas y amigos de las ciencias sociales y del campo. También es un honor compartir un espacio con investigadores con una cierta trayectoria en este campo en Chile. Y nada, espero que esta intervención que voy a hacer ahora sea de vuestro interés. Bueno, esta charla tiene por objetivo ofrecer algunas ideas y reflexiones sobre el campo de estudios que conocemos como movimientos estudiantiles. En primer lugar, voy a reflexionar sobre las implicaciones que se derivan de usar un concepto u otro para definir el campo de estudios. Y en la segunda parte voy a referirme a algunas líneas de investigación que, en mi impresión, valdría la pena abordar y que pueden configurar una agenda de investigación. Bien, lo primero entonces es reflexionar sobre el título o el nombre del campo de estudios. ¿Movimientos estudiantiles o política estudiantil? La distinción podría parecer banal o irrelevante, pero comporta algunas cuestiones importantes de considerar. Cuando hablamos de movimiento estudiantil, inmediatamente asociamos con imágenes de grupos de personas marchando por las calles o ocupando facultades y campus universitarios. Es cierto que las definiciones más aceptadas del concepto movimiento social describen con bastante justicia a los movimientos estudiantiles. En efecto, las definiciones que generan más consenso en la literatura sobre movimientos sociales
indican que efectivamente los estudiantes, los movimientos estudiantiles son un caso ejemplar. Según estas definiciones, un movimiento social, estoy pensando en autores como De la Porta, Diani, Tilly, un movimiento social sería el esfuerzo más o menos coordinado por parte de ciudadanos sin acceso a instancias de poder para modificar aspectos significativos que afectan la vida en sociedad, lo que por definición afecta la posición o interés de otros actores, quienes pueden ser actores privados, colectivos o el mismo Estado. Por tanto, digamos, las palabras clave aquí serían redes, performances, blancos de la acción, demandas. Sin embargo, la noción de movimientos sociales o de movimientos estudiantiles tiende a esconder o soslayar aspectos igualmente relevantes de la actividad política de las y los estudiantes. Ya Alberto Melucci nos invitaba a pensar en la fase durmiente o de latencia de los movimientos sociales, para referirse precisamente a esos periodos largos en los que los movimientos no están en campaña o no son visibles para el gran público. Uno podría pensar en la latencia para incluir aspectos que podrían ser descritos como el descanso de las huestes después de una batalla, ¿no? Todos quienes han participado de jornadas de protesta o toma siendo estudiantes saben cuán exhausto se puede llegar a estar después de pasar varios días de marchas, ocupaciones y protestas, ¿no? Pero también se podría usar el concepto de latencia para referirse a la preparación de las actividades públicas o la preparación de la puesta en escena del poder estudiantil, ¿no? Latencia, entonces, no necesariamente debería ser entendida como el reverso de la movilización. Para incorporar entonces estos aspectos que son centrales en la existencia del actor estudiantil, necesitamos un concepto que comprenda tanto los componentes de movilización, de representación y de reproducción social. La noción de política estudiantil nos ofrece más flexibilidad porque permite incluir justamente esos aspectos, componentes o actividades que no necesariamente están asociados con las fases más disruptivas, movilizadoras o visibles de los movimientos estudiantiles. ¿Cuáles son estos componentes? Vale, ya hemos visto la componente movilización, digamos, ¿no? La protesta, pero también está la componente representación. Aquí se encuentra lo que algunos investigadores han llamado los gobiernos estudiantiles, ¿no? O el conjunto de organizaciones formales y reconocidas por las que los estudiantes, las y los estudiantes representan una voz ante autoridades universitarias, políticas u otros actores, ¿no? Se trata entonces del campo de las organizaciones formales. El lenguaje, digamos, que podemos entender en Chile, se trataría del campo de las federaciones y de los centros de alumnos, ¿no? Las definiciones del concepto política estudiantil suelen incorporar esas dos dimensiones previamente descritas, ¿no? La movilización y la representación. Este es el caso, por ejemplo, de una definición bastante influyente, formulada recientemente por Klemenchich, por ejemplo. Pero hay además una tercera dimensión, que es la dimensión de reproducción del actor estudiantil. El actor se moviliza en campañas, se organiza a través de instancias de autogobierno para representar una voz, pero también el actor, en primer lugar, tiene que existir, ¿no? Tiene que ser. En su aspecto más básico, la reproducción del actor estudiantil ocurre a través del reclutamiento de nuevas cohortes de estudiantes por parte de las universidades o de las instituciones educativas en general. Pero en su aspecto más sustantivo, se encuentran las instancias que dan forma a la experiencia de ser estudiante. Me refiero a las asociaciones, los grupos de afinidad, los clubes, los grupos de carácter más o menos informal, en los cuales las estudiantes y los estudiantes pertenecen y se involucran, ¿no? Estas asociaciones o grupos, que en principio pueden desplegarse en ámbitos poco o nada políticos, pueden llegar a jugar roles cruciales en fases de politización o de antagonismo más explícito. Piénsese, por ejemplo, en la formación de grupos de afinidad ideológica o temática, o en la organización de jornadas de reflexión, o en los congresos estudiantiles, los foros y los debates, los grupos que se forman para participar ad hoc en elecciones de centro de alumnos o en federaciones.
Algunos de estos grupos son las ramas juveniles de partidos políticos de adultos, diríamos, ¿no? Piénsese también en la fusión de grupos, en la extinción de viejos agrupamientos y en la agregación de nuevas redes o de agrupaciones. Tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a agrupaciones como La Reforma en los años 90 en Chile, o el colectivo Andamios en la década del 2000, o más recientemente la UNE. Esos grupos ya no existen, pero sus legados están presentes en otras organizaciones que les sucedieron y proyectaron sus ideas y culturas políticas para futuras generaciones de nuevos activistas. La disolución de organizaciones, que es un fenómeno muy común en la política estudiantil, crea la impresión de un cambio muy acelerado, ¿no? De una constante renovación al interior del mundo estudiantil. Pero dicha impresión suele ser parcial porque hay importantes líneas de continuidad con el pasado. La cuestión de cuánta renovación o cuánto cambio podemos identificar es una cuestión que será necesario responder empíricamente en cada caso, pero que no correspondería darlas por descontado, ¿no? La reproducción del actor estudiantil, la densa red de agrupaciones, grupos de afinidad política, de acción social directa o de inspiración religiosa o temática, sientan las bases o son una precondición para la acción movilizadora y de representación del actor estudiantil. Por tanto, creo que la noción de política estudiantil nos permite considerar la cuestión de la movilización y de la politización de los jóvenes y las jóvenes en un modo más apropiado que la noción tradicional de movimientos estudiantiles. No digo que el concepto de movimiento sea equivocado, sino simplemente que es más específico, menos general que el concepto de política estudiantil. La segunda cuestión a la que conviene prestar atención es tal vez una obviedad, pero en la que no se suele reparar con suficiente atención. También es un aspecto que se suele dar por descontado, digamos, en los debates. La política estudiantil existe al interior de un espacio bien definido, las universidades o los liceos, e involucra a una persona que pertenecen a una franja etaria bien definida, jóvenes o adolescentes, y que por definición son personas que no están en el mercado de trabajo, no son trabajadores, aunque algunos de ellos sí estudian y trabajan, ¿no? Pero son personas que, digamos, están en ese tránsito entre dejar, digamos, la adolescencia para prepararse para entrar al mercado de trabajo. Y son personas que todas ellas provienen de contextos sociales o socioeconómicos bien definidos. Estos son tres componentes de contexto que tienen implicaciones claras en términos de los supuestos de entrada, del tipo de preguntas que nos podemos formular y de la agenda de investigación. Sistema educativo, juventud y orígenes socioeconómicos, clase o etnia o género. Observemos estos componentes con un poquito más de detención. Los estudiantes actúan al interior de sistemas educativos, es decir, al interior de instituciones, de políticas públicas, de un conjunto de reglas que, por ejemplo, definen con claridad quién accede, quién egresa y qué se debe hacer para completar el ciclo formativo, ¿no? En un artículo que justamente publicamos con Nicolás Flitt hace algunos años, discutíamos precisamente este aspecto. Allí partíamos de la base de que era necesario prestar más atención al locus de la politización de los jóvenes, no al lugar donde tenía lugar este proceso de politización, es decir, a la universidad. Decíamos que no era realista pensar que los estudiantes se activan y participan y que la universidad de la que son parte no tiene ningún rol en dichos procesos, no como si fuera una variable de escenario, ¿no? De background que está ahí detrás. El tipo de institución educativa influye con fuerza en el modo y en el contenido de la activación política estudiantil. En ese artículo, con Nicolás, argumentábamos que la politización de 2011 no es la misma entre estudiantes de universidades público-estatales, privadas públicas o público-privadas, y privadas privadas. Y que el tipo de universidad es relevante para explicar aspectos como la movilización y la representación de los estudiantes. Cuando pensamos en la relación entre instituciones educativas y actor estudiantil, nos esta más cerca del terreno de la sociología de la educación o de los estudios sobre educación superior. Varios investigadores en esta área se inspiran en Habermas, quien observó
que las protestas de los 60 también estaban asociadas a cambios profundos en el rol y la naturaleza de las universidades en los países del capitalismo avanzado. La cuestión a dilucidar, siguiendo este enfoque habermasiano, es cuán autónomo es el conocimiento o el saber que produce y alberga la universidad. Cuán autónomo será el conocimiento de las presiones sistémicas de la economía y de la política. ¿Qué tan libre va a ser el conocimiento? ¿Qué tan libre va a ser el saber? ¿O qué tan sometido va a estar, ¿no? Otras preguntas que los investigadores suelen formularse en esta área incluyen cómo la gobernanza de las instituciones incide en modos de activación política o cómo diferentes tipos de universidad crean o activan diferentes modos de participación. Luego está la cuestión de que los movimientos estudiantiles son también movimientos juveniles. ¿Cómo se incorpora el hecho etario o generacional en el análisis de la política estudiantil? Empecemos apuntando que cohorte y generación no son lo mismo, ¿no? Podemos comprender esta diferencia con un ejemplo. Una de las cuestiones que más me llamó la atención hablando con activistas del movimiento de 2011 y que una persona de una generación anterior a la del 2011 me hizo notar y en la que yo no había reparado, fue que la del 2011 fue una generación que no tenía los mismos traumas políticos de las generaciones precedentes y que por tanto estaban menos condicionados por el pasado que, por ejemplo, los activistas de la década de los 90. Yo fui activista estudiantil en la década de los 90. La cultura política de la generación de 2011 era distinta, nueva, no cargaban con las mochilas que condicionaron a las generaciones anteriores. Las generaciones entonces están hechas de un material que no es físico, sino cultural o experiencial, diríamos. Son ideas, pero también son traumas, son temores, son aspiraciones, las que compartidas por un gran número de personas van configurando modos de aproximarse a la política que son distintivos. ¿Qué hacía a los estudiantes de 2011 tan especiales y tan distintos de las generaciones anteriores? No era su edad. Ellos pudieron hacer algo sin precedentes porque compartieron una misma experiencia histórica de formarse en un periodo en el que el peso cultural de la transición política ya no ejercía las mismas inercias que en los años anteriores. Esto es interesante porque del movimiento de 2011 participan personas que provenían de partidos de adultos, digamos, de partidos viejos, ¿no? Como el Partido Comunista. Otros que provenían de partidos surgidos justamente durante la transición, para resistir a ella, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en el autonomismo, en la gente vinculada al grupo a la zurda, en fin. Y luego hay otra franja amplia de personas que se activa y politiza durante esos mismos eventos, digamos, en la lucha, diríamos, ¿no? Entonces, la presencia de lo viejo en 2011 es evidente, y sin embargo fueron capaces de inaugurar algo nuevo. Hay entonces un mix que correspondería a explorar con mayor detención para explicar cuáles son las dosis, por así decirlo, de viejo y de nuevo que permiten, digamos, que lo nuevo irrumpa, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que articulan lo viejo con lo nuevo en forma que lo nuevo se imponga, ¿no? Cuando pensamos en la relación entonces entre juventudes y actor estudiantil, nos movemos en el terreno de los estudios sobre juventudes y la sociología de lo juvenil. Me van a perdonar, yo soy sociólogo, tengo un sesgo, digamos, sociológico aquí, ¿no? Las preguntas clásicas que se suelen formular en esta área incluyen cuestiones relativas a la socialización política de las y los jóvenes, a las culturas juveniles, y cómo éstas consienten o no procesos de politización, a los determinantes individuales de la participación política, y a los factores que explican diferencias en los modos de participar. Por ejemplo, los jóvenes de los 90 expresaban una menor disposición a usar medios no institucionales de participación que las generaciones que la sucedieron. También vemos interés en investigar las culturas juveniles y cómo éstas cambian en su relación con la sociedad, con los medios de comunicación, con los mismos partidos, con la iglesia, etc. ¿Qué significa ser joven hoy y qué diferencias tiene esto con los modos de ser joven de las décadas pasadas? ¿Qué hace morir a las viejas culturas políticas y a los viejos marcos? ¿Y por qué?
Y luego tenemos la cuestión de la composición social del actor estudiantil, ¿no? El sistema universitario ha cambiado de maneras muy profundas en un periodo relativamente corto de tiempo. A partir de inicios de este siglo, la universidad chilena se masifica, pero a diferencia del pasado, digamos, de las oleadas de masificación del siglo XX, esta vez la masificación de la matrícula ocurre a través de mecanismos de mercado. Del lado de la oferta se produce una expansión del sector privado que lleva a que en pocos años cerca del 85 o el 80% de los estudiantes estén matriculados en universidades privadas. Del lado del financiamiento se produce una expansión de las ayudas estudiantiles a través de la inclusión de la banca privada como dadora de préstamos, lo que redundó directamente en un crecimiento significativo de la deuda de las familias. Así, las universidades y en general el sistema de educación superior se diversificaron socialmente, con una mayor proporción de estudiantes que en la práctica habían sido excluidos tradicionalmente de los campus universitarios. Y además está el hecho de que los nuevos sectores sociales que acceden a la universidad no se distribuyen equitativamente por las universidades, ¿no? Hay patrones sociales de selección, lo que a pesar de una aparente democratización en el acceso, permite la división la mantención de divisiones sociales de más larga data. Las universidades tradicionales como la U de Chile o la PUC continúan hospedando y atrayendo estudiantes de sectores socioeconómicos más altos, sin perjuicio de que en la práctica no existan medidas aparentes de discriminación contra postulantes de determinados grupos sociales. ¿Quiénes asisten a las universidades o a los liceos? ¿En qué condiciones? ¿Qué efectos tienen estos patrones de selección de los estudiantes en su modo de acercarse a la política? A decir verdad, esta área de investigación cuenta con un menor desarrollo relativo comparado con las áreas a las que hacía referencia precedentemente, ¿no? Digamos, estudios de juventud digamos, y esta visión un poco más movimentista, ¿no? O inspirada en movimientos sociales, en teorías de movimientos sociales. Al respecto, yo creo que deberíamos prestar más atención entonces a la trayectoria y cambios en la economía y el Estado y a cuestiones de economía política y de sociología histórica. Las palabras clave aquí entonces son capitalismo, imperialismo, descolonización. Hemos dicho que una gran parte de la literatura sobre el actor estudiantil adopta el enfoque de teorías de movimientos sociales. El hecho es que este enfoque, en todo caso, o estas teorías, han pensado poco en cómo los cambios del capitalismo influyen en la formación de los movimientos o de los conflictos. Con excepción del conflicto distributivo, al que se ha considerado el eje o el conflicto por excelencia, en general se ha tendido a lanzar al saco de las cuestiones culturales o postmateriales a todos los conflictos que fueron considerados no distributivos. La literatura sobre movimientos sociales de los 60 y 70, de hecho, vio a los estudiantes como expresión de un nuevo tipo de conflicto emergente, ¿no? Que no era el conflicto distributivo clásico de las décadas anteriores. Touraine, de hecho, observaba que los movimientos estudiantiles en Europa, desde Praga a París, pasando por Los Ángeles en California, expresaban las contradicciones de la burocratización o del exceso de programación de las sociedades, ¿no? En un proceso que tenía lugar a ambos lados de la cortina de hierro, ¿no? Pasaba tanto en los países socialistas como en los países capitalistas europeos. El hecho es que hasta la década de los 60, las universidades habían permanecido relativamente protegidas de las dinámicas del capitalismo, aunque ello no significaba necesariamente escapar de los procesos de politización que implicaron la expansión del sistema de educación superior y la hora de movimientos de liberación nacional en muchos países del así llamado tercer mundo, ¿no? O sur global, como le decimos ahora. A decir verdad, el actor estudiantil tuvo roles significativos en el auge del nacionalismo durante la descolonización que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial en África y en Asia, y de las filas del movimiento estudiantil surgieron camadas de militantes que tendrían funciones centrales en movimientos más amplios de reafirmación nacional y de construcción o reconstrucción del Estado-Nación. En América Latina en los 60 se hablaba de la segunda independencia. De hecho, hoy se ha vuelto a hablar
de la segunda independencia otra vez, ¿no? En Perú, por ejemplo, hay gente que habla de la segunda independencia del Perú, para referirse al proceso actual, ¿no? De la elección de Castillo, ¿no? Y la segunda independencia sería la independencia económica, ¿no? Es decir, la independencia política era la independencia formal, y para completarla era necesario llevar adelante la segunda independencia, que era la independencia económica, ¿no? Que sería la consagración, que llevaría a la consagración de la autonomía nacional, ¿no? Las universidades y la juventud politizada en estas luchas tuvieron un rol fundamental en estos procesos. Capitalismo dependiente, imperialismo, descolonización, entonces son coordenadas generales que dan una entrada para entender la politización estudiantil hasta la década de los 70 en varias regiones del mundo. Desde entonces, el campo de la educación superior ha experimentado profundas transformaciones. Muchos países introdujeron mecanismos de mercado del sector, incluyendo la introducción de aranceles, es decir, introduciendo la noción de la educación de pago, ¿no? De la universidad pagada, la liberalización del sector para permitir el ingreso de actores privados y la introducción de reglas de competencia entre universidades, de principios de responsabilidad social o de principios de New Public Management, de evaluación contra resultados, entre otras medidas, digamos, de política. El cambio ha tenido una magnitud significativa en varios países, al punto de que algunos autores han propuesto el concepto de la McDonaldización de la universidad, como una metáfora que se refiere a una factoría, ¿no?, de titulados que abrazan los principios de eficiencia, predictibilidad y control de la cadena McDonald's. En las últimas décadas, de hecho, numerosas movilizaciones estudiantiles se han producido en respuesta directa a estas tendencias en Chile y en otros lugares del mundo. En un artículo que escribimos junto a Lorenzo Chini, identificábamos dos tipos de conflictos que emergen en el campo de la educación superior. Estos son los conflictos sobre redistribución y los conflictos sobre reconocimiento. El conflicto distributivo, como lo explicábamos antes, es probablemente uno de los más teorizados en ciencias sociales. Como sabemos, se refiere a las tensiones por asignación de recursos económicos, así como a las consecuencias de decisiones políticas y económicas en la distribución del ingreso, la riqueza, la tierra, las oportunidades de vida de clases y grupos sociales. Estos conflictos giran en torno a la creación y el desarrollo de instituciones socioeconómicas, como por ejemplo la formación de salarios o la negociación colectiva, pero también incluyen otros componentes como las pensiones, la sanidad y el mismo sector educativo. Estos componentes configuran lo que conocemos como estado de bienestar, ¿no? En la educación superior, el conflicto distributivo está determinado por las políticas de acceso a la educación terciaria y por cuál será el precio social, digamos, de la educación, y quién será el actor sobre el que recaerá dicho precio, digamos, si serán las familias o los individuos individualmente, o si será el Estado conjuntamente a través de mecanismos solidarios, digamos, impuestos, etc. Entonces el conflicto distributivo incluye aspectos como aranceles, becas, ayudas y préstamos, y también incluye a la composición misma del cuerpo estudiantil, ¿no?, desde un punto de vista de clase, étnico y de género. En la medida que el precio de la educación superior crece y que los estudiantes necesitan de becas y de ayudas para acceder, los estudiantes de origen popular se ven directamente afectados, ¿no? La cuestión distributiva también se observa en los conflictos salariales entre el personal académico y las administraciones. En perspectiva histórica, el rol de la universidad en proyectos modernizadores, como pieza central en proyectos nacionalistas y de construcción del Estado, tuvo claras implicancias redistributivas. En el pasado, hasta los años 70 del siglo pasado, la expansión de la educación superior fue realizada en el contexto de compromisos de clase más amplios, inspirándose en la noción de que el acceso a la universidad era una extensión del acceso a los otros niveles educativos, ¿no?, al nivel básico y secundario. De hecho, hasta la década de los 70, todos los países de capitalismo avanzado, en todos estos países, la educación superior era gratuita. El cambio, el movimiento, el tránsito hacia una educación superior de pago es un movimiento, digamos, que involucra a numerosos países, no a todos, por cierto, y que es relativamente reciente, es decir, tiene 50 o 40 años.
Pero el reconocimiento también es inherente a la labor universitaria, ¿no? Vimos distribución ahora, los conflictos distributivos, los conflictos por reconocimiento. Las instituciones de educación superior están en el negocio, por así decirlo, de otorgar reconocimiento, de certificar capacidades. La idea de mérito es central en la universidad, desde la progresión en la carrera académica al otorgamiento de grados académicos o profesionales. Y a su vez estos reconocimientos tienen un valor en el mercado de trabajo, ¿no? Los grados académicos o profesionales entonces son credenciales que funcionan como capital económico y como capital simbólico, tanto dentro como fuera de las universidades. Las universidades de élite son ejemplos de la íntima relación entre credenciales académicas y capital social. Mujeres y minorías étnicas han demandado por largo tiempo la reparación de la exclusión de la que han sido objeto tradicionalmente, en luchas que adquieren dimensiones tanto de reconocimiento como de redistribución. Es decir, la exclusión de la mujer de la academia no es solo una cuestión de reconocimiento simbólico, hay también una cuestión de clase detrás de ello, o con implicaciones redistributivas. ¿Cómo podemos resumir entonces los cambios acaecidos en el sector de la educación superior en las últimas décadas, que han tenido efectos o que inciden en la formación de contestación, conflicto y politización estudiantil? 4 son los procesos centrales: mercantilización, masificación, segmentación universitaria o del sistema de educación superior y heterogeneización epistémica. Veamos rápidamente cada uno de ellos. La mercantilización ya nos hemos referido en pasajes anteriores, ¿no? Dice básicamente relación con la introducción de políticas de liberalización del sector para darle un rol más prominente al sector privado, un redimensionamiento a la baja del rol del sector público del Estado, la introducción de sistemas de pago por universidad, trámite becas, préstamos, etcétera, y la introducción de mecanismos de competencia entre universidades, al interior de universidades, e incluso digamos, entre académicos, digamos, entre los miembros, digamos, de la comunidad universitaria, por fondos públicos, por prestigio, por reconocimiento, por donantes, para llevar a cabo programas de investigación, etcétera, ¿no? La masificación. La masificación es generalmente vista como la ampliación de la oferta de las plazas en la educación superior, ¿no? Como consecuencia del aumento de la demanda por educación y formación. Esta generalmente ocurre por el crecimiento de la población con educación secundaria completa y por las demandas de sectores tradicionalmente excluidos como los estratos medios o medios bajos, las mujeres, las minorías étnicas. La expansión acelerada e inorgánica cambia la composición social del cuerpo estudiantil, haciendo a las universidades más fieles, diríamos, ¿no?, a los conflictos que ocurren ahí afuera en la sociedad. La expansión acelerada crea conflictos entre oferta y demanda, pues muchas universidades se muestran incapaces de ofrecer educación de calidad y el Estado se muestra incapaz también para proveer ayudas estudiantiles para financiar dicha expansión, ¿no? La masificación entonces es una fuente significativa de conflictos en el campo de la educación superior en la actualidad. Cabe destacar aquí, como decía Nicolás al principio en su introducción, que la masificación es un fenómeno global que ha afectado en los últimos 40 o 30 años a casi todas las regiones del mundo, y especialmente en América Latina ha tenido una velocidad muy, muy importante. Con segmentación del sistema de educación superior nos referimos al hecho de que el paisaje de la educación superior encuentra una variedad de instituciones de diverso tipo como nunca antes habíamos visto. En Chile vemos universidades públicas y privadas de carácter público y otras totalmente privadas. Luego tenemos universidades de élite y otras orientadas al gran público o a las masas, ¿no?, en una línea de diferenciación que también cruza el campo público y privado. O sea, también tenemos universidades públicas de élite y públicas de masas, y universidades privadas de élite y privadas de masas. Esto es una cuestión que en el artículo al que me refería con Nicolás, efectivamente discutíamos esta tendencia. Nicolás, su último libro es precisamente sobre estas cuestiones. Hay universidades que también tienen fortaleza en investigación y otras que se dedican fundamentalmente a la docencia, ¿no? Universidades que forman profesionales principalmente.
Y luego tenemos universidades con agenda. Hay universidades que tienen agenda religiosa, otras que tienen agenda vinculada directamente a sus sostenedores, que son grupos privados. Y luego agreguemos, en el caso de Chile, que tenemos todo el sector de la educación no universitaria, es decir, los institutos profesionales y los centros de formación técnica, lo cual introduce toda una otra línea de segmentación en el sistema, ¿no? Esta diversidad institucional puede generar una fragmentación del actor estudiantil y afectar sus opciones o los modos de constituirse como actor político, ¿no? Y por último, la heterogeneización epistémica, ¿no? Con esto me refiero al hecho de que las universidades son más diversas socialmente que nunca antes. En parte esto es una consecuencia de la masificación de la matrícula, pero también es consecuencia de las luchas por la inclusión de sectores tradicionalmente postergados, ¿no? Esa universidad elitista dominada por hombres blancos, digamos, de estratos medios o medios altos, o altos, definitivamente, esa idea de universidad está tan retirada. En general, estos 4 procesos descritos alteran los viejos balances de poder al interior de los sistemas universitarios. Algunos de estos procesos parecen favorecer la movilización estudiantil o activarla, y otros podrían, en principio, hacerla más difícil. Recapitulando, y para concluir aquí, para entender las dinámicas de cambio de la política y el actor estudiantil se han utilizado fundamentalmente 3 enfoques. Uno que comprenda la sociología de la juventud y los estudios de juventud en general. Otro que comprenda los estudios de los movimientos sociales o inspirados en ese enfoque. Y un tercero que se emparenta con los estudios de educación superior y la sociología de la educación. En Chile tenemos exponentes de estos 3 enfoques. De hecho, en el público veo a personas que han investigado desde estas 3 perspectivas. ¿Dónde deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en el futuro? En mi opinión, y sin aspirar a ser exhaustivo, quisiera mencionar algunos temas, subtemas o preguntas de investigación para concluir. Un primer tema, creo yo, que es muy importante, es el tema de la articulación de los distintos ciclos de movilización. Sabemos poco sobre cómo los ciclos de movilización entran en relación unos con otros, cómo se articulan o se rompen, digamos, y qué impactos dichas articulaciones generan en el largo plazo. Se ha dicho repetidamente, por ejemplo, de que en Chile no hay un 2011 sin un 2006, que el movimiento de los pingüinos abrió una puerta que luego usaron los estudiantes de 2011. Creo que estas conexiones entre ciclos de movilización deberían explorarse más sistemáticamente para estudiar, por ejemplo, procesos de formación de grupos y de militancias, y cómo estos grupos y militancias viajaron entre 2006 y 2011, por ejemplo, y entre 2011 y 2019, diríamos, y cómo estos ideas o marcos se transformaron en el viaje, ¿no? Entonces, la articulación, el tránsito, el viaje, ¿no? De eso sabemos poco. Una segunda cuestión que creo que sería interesante explorar más se refiere a cuándo los movimientos estudiantiles escalan, crecen y se transforman en otra cosa. Sabemos poco sobre cómo las movilizaciones estudiantiles se articulan en movimientos de mayor envergadura y amplitud, en términos de composición social, alcance y demandas. Miremos aquí un momento la protesta del 4 de agosto de 2011, ¿no? Que algunos de ustedes seguramente la recordarán. Fue esa gran protesta que en realidad fueron 2 marchas, ¿no? Una no autorizada que convocó un grupo de organizaciones, digamos, movilizadas en 2011, y otra que era más tarde, que convocaron la Confech y otras organizaciones, ¿no? Y que concluyó, bueno, con represión, el centro de Santiago transformado en campo de batalla, centenares de detenidos, etcétera, etcétera. La protesta del 4 de agosto de 2011 tuvo componentes de rebelión popular masivo, y componentes de masividad y de insubordinación que
veríamos después claramente en los episodios del 2019, ¿no? El 18 de octubre y en los días posteriores al 18 de octubre de 2019. La protesta del 4 de agosto del 2011 fue una protesta que tenemos en la memoria y nos recordamos particularmente de ella porque se salió de todos los marcos de las protestas, del ciclo de protestas de ese año. No fue la típica marcha que concluía con altercados con carabineros. Ese día los manifestantes desafiaron activa y premeditadamente a la fuerza pública y en ocasiones, y efectivamente la desbordaron, digamos. Hubo además ese mismo día una reacción de solidaridad popular espontánea, inesperada, que se materializó en el famoso cacerolazo, ¿no?, de esa noche. Pero todo eso acabó esa misma noche. O sea, al día siguiente todo volvió al curso normal, ¿no? Al curso que estaban tomando las cosas el día 3, digamos, hasta el día 3 de agosto, ¿no? Crucialmente, el gobierno siguió afirmando el control del orden público y los manifestantes el día 5 no salieron a las calles nuevamente con los mismos bríos, ni nuevos grupos de ciudadanos se sumaron a nuevas protestas espontáneamente, ni hubo una expansión, una proliferación, como sí vimos a partir del 18 de octubre de 2019, ¿no? Entonces, ¿por qué el 4 de agosto quedó en eso, ¿no? ¿Por qué el 4 de agosto fue una, diríamos, una especie de rebelión popular de un día? ¿Por qué las protestas de las primeras semanas de octubre de 2019, ¿no? Las protestas que hicieron los estudiantes saltándose el torniquete, etcétera? ¿Por qué esas protestas sí escalaron, generando los eventos, digamos, el estallido social y los eventos que vimos a partir del 18 de octubre? Estas son cuestiones, cómo un movimiento parcial, sectorial, se transforma en un movimiento que escala a niveles superiores, digamos, de antagonismo, de movilización, de masividad. Estas son cuestiones que yo creo que a las que deberíamos prestar más atención. Un tercer aspecto relativo a la articulación de ciclos, digamos, un tercer aspecto que creo que es importante tener en consideración aquí como elemento de agenda, es el relativo a la memoria. Aquí creo que hay un gran campo abierto para personas que puedan estar interesadas, ¿no?, en profundizar en esto. ¿En qué modos la memoria de las luchas estudiantiles de los 80 están presentes en los ciclos de movilización posteriores? ¿Qué elementos de esos ciclos de movilización viajan en el tiempo? ¿En qué vehículos viajan? ¿Y cómo llegan a su punto de llegada, a su punto de arribo? ¿Cómo esos elementos de memoria que viajan en el tiempo, ¿no?, son modificados y apropiados por los actores en su contemporaneidad? Esto, efectivamente, digamos, memoria, ciclo de movilización, articulación entre distintos ciclos son, podríamos decir, variaciones de la misma pregunta, ¿no? Pero son aspectos que en sí mismo y por sí mismo yo creo que comportan un gran esfuerzo, digamos, investigativo. Un cuarto elemento es la cuestión de la articulación entre partidos y movimientos, ¿no? O la articulación entre partidos y movimientos estudiantiles. Se ha hecho un lugar común afirmar que las movilizaciones de 2006 y 2011 muestran la ruptura de los vínculos tradicionales entre partidos y actores sociales, ¿no?, y el actor estudiantil en particular. Pero la ruptura de ese vínculo en el largo plazo no ha significado la disolución de las relaciones o de las interacciones entre partidos y actores estudiantiles, ¿no? En realidad, lo que hemos visto en la última década, o en las últimas 2 décadas, es una profunda reconfiguración de los vínculos entre el sistema político formal y actores estudiantiles, ¿no? ¿Cómo se ha dado ese proceso? ¿Cuáles han sido sus componentes y catalizadores? ¿Qué nos puede decir las décadas del 20, de 1920, o las décadas de 1960, cuando procesos similares de reconfiguración del vínculo entre sistema político y actor estudiantil tuvieron lugar también? Sobre esto, repito, no creo que sabemos poco, aunque sé que hay gente aquí presente que está trabajando sobre estas cuestiones. Una quinta cuestión es sobre la relación entre organizaciones formales e informales en los ciclos de politización y movilización.
muchos investigadores han trazado una línea divisoria entre las organizaciones formales, los gobiernos estudiantiles, ¿no?, y las organizaciones informales, los grupos político-ideológicos, digamos, que pueblan el mundo estudiantil, ¿no? Mientras los primeros, los gobiernos estudiantiles, no tendrían casi roles de importancia en la movilización política de los estudiantes, los segundos serían cruciales para ella. Movilizaciones estudiantiles en varios países, por ejemplo en Reino Unido, en Italia, en España, mostrarían justamente esta división y esta dinámica, ¿no?, por la cual las organizaciones formales, los gobiernos estudiantiles, las federaciones, están institucionalizadas, mientras que la movilización estudiantil los vehículos de la movilización estudiantil son básicamente los grupos informales, los grupos políticos ideológicos informales que están presentes, digamos, en las universidades. Sin embargo, hay evidencia abundante de que los gobiernos estudiantiles no son necesariamente un impedimento para la movilización, que no son necesariamente organismos burocratizados e institucionalizados, ¿no? En realidad, la cuestión aquí, más general, ¿no?, dice relación con las interacciones y relaciones entre grupos formales e informales, entre gobiernos y grupos políticos, y las implicancias que se derivan de distintos modos de articular gobiernos estudiantiles y grupos informales, ¿no? En mi propia investigación encontramos que uno de los factores que explican la resiliencia, la fortaleza y la capacidad de movilización de los estudiantes en Chile, especialmente si se lo mira en perspectivas comparadas, es la relación simbiótica entre grupos político-ideológicos y federaciones. Notablemente, una relación similar de complementariedad, diríamos, se observa, por ejemplo, en Quebec o en Argentina, ¿no?, donde los grupos políticos informales, los partidos, digamos, las ramas juveniles de los partidos políticos y los grupos ad hoc, digamos, que existen solo en el espacio estudiantil, usan el espacio de los gobiernos estudiantiles para competir por liderazgos en campañas o por programas de gobierno estudiantil, ¿no? Es notable observar que, por ejemplo, en Chile, como en Quebec o en Argentina, los grupos políticos de diversas orientaciones, incluyendo grupos liberales o de derechas, o grupos moderados, diríamos, ¿no?, y casi todas las tonalidades de la izquierda, compiten en esos espacios de gobierno estudiantil, en los espacios formales, ¿no?, y buscan hegemonizarlos. La pregunta entonces sería, ¿por qué en ciertos contextos se producen fisuras entre ambos espacios? ¿O por qué los grupos informales siguen prefiriendo usar los espacios de gobierno estudiantil formales, que vendría a ser el caso de Chile, ¿no? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que ya me alargué un poco más de las 35 minutos que había dicho que iba a hablar. Bueno, les agradezco la atención y bueno, disponible para preguntas, comentarios, críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Bueno, suele ocurrir que cuando uno habla de lo que sabe y de lo que le apasiona, tiende a extenderse, ¿no? Así es que totalmente bienvenido a los minutos extras. Tenemos espacio para un par de preguntas, así es que les pediría si pueden, quienes tengan alguna pregunta para hacer, puedan levantar la mano ahí con el Zoom para darles la palabra. Vamos a hacer dos preguntas, ¿no? Nicolás Ortiz. Puedes activar tu micrófono, Nicolás. Sí, ¿se escucha? Ya, perfecto. Muchas gracias. Hola, César. Muy interesante tu ponencia, especialmente porque abarca mucho a mis temas y me enriquece mucho la investigación que estoy haciendo actualmente. Así que tenía una duda especialmente con el punto 5, como la relación entre organizaciones formales e informales, especialmente por el artículo que está en el libro que editaste con Lorenzo Chini, con el artículo que escribió Sofía Donoso, no me acuerdo cuál era el segundo autor, pero que hablaba justamente del proceso que está actualmente el movimiento estudiantil, de cierta manera como este momento de latencia que está viviendo, que está relacionado mucho con, ellos ponían en el artículo, con el paso de liderazgos estudiantiles a liderazgos políticos representativos, como, bueno, Boric, Camila Vallejo,
Entonces, como básicamente, ¿qué te parece este momento de latencia y cuál es la influencia que tú ves en el hecho de que justamente líderes estudiantiles pasen a la política como formal y en cierta manera tiendan a quizás debilitar un poco la movilización social desde el mundo estudiantil? Así que eso. Gracias. Gracias, Nicolás. César, vamos a juntar las 3 preguntas y con eso vamos a cerrar. Así es que tenemos a Víctor Muñoz y también a Rodrigo Torres. Y con esas preguntas ya vamos cerrando. Víctor. Sí, bueno, hola César. Sí, yo te quería consultar por las posibilidades que dan estos análisis comparativos de otras experiencias, como la que mencionaste de Quebec, otra experiencia en América Latina, para entender estos tránsitos desde construcciones de la política estudiantil a la política nacional. ¿Ah? A mí me tocó en su momento ver la comparación Chile-México, ¿no? En donde, no sé, universidades como la UNAM tienen una estructura tan gigante, ¿no? de facultades, centro de investigación, distinta estratificación de académicos, investigadores, ¿no? Cantidad de gente que interactúa ahí, que podían pasar décadas con políticas universitarias, con una política estudiantil universitaria, muy encapsulado en los campos universitarios. ¿Ah? Y que ante determinadas coyunturas muy específicas, qué sé yo, la candidatura de Lázaro Cárdenas, que se dio en algún momento contra Salinas de Gortari, se rompía, o sea, podía permear ahí desde la política estudiantil, desde estructura de décadas de política estudiantil, ir hacia una política nacional, incluso darse la fundación de partidos políticos, como el Partido de la Revolución Democrática, que es el antecedente directo al Partido Morena de López Obrador, ¿no? Pero ese era un caso, ¿no? Y al parecer, no sé cómo lo ves tú, las características que tiene el caso chileno, que al menos en el continente tenemos cierta fama de institucionalista, ¿no? De que acá hay ciertas lógicas de matriz institucional que son muy importantes y que son de larga duración. ¿Ah? Y que por más que esas matrices en algunas coyunturas se desarmen, como el caso de las federaciones estudiantiles, ¿ah? Y como el caso de las conexiones entre la política estudiantil, la orgánica de la política estudiantil y de orgánicas de la política nacional, esos momentos, al parecer, ahí te consulto, esos momentos de porosidad, ¿ah? Donde se dan saltos desde articulaciones que venían de ciertas tradiciones de los campos universitarios a insertarse en el ámbito del espectro político, de un campo político nacional, que significa inserción en partidos, que significa formación de partido y que significa formación de partido a partir de vinculaciones intergeneracionales. ¿Ah? Intergeneracionales de distintos grupos, de distintas generaciones, articuladas desde coyunturas diferentes de los movimientos estudiantiles hasta la vinculación con personas que tienen otras trayectorias dentro de otros movimientos sociales y dentro de esta conexión entre política partidista, orgánicas partidistas y movimientos sociales. ¿Qué pasa con ciertos elementos de larga duración que tendría Chile con relación al peso de matrices institucionales? Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Rodrigo. Sí. Bueno, también me sumo a las felicitaciones al profesor Guzmán Concha. Para todos los que trabajamos en este ámbito, son textos de referencia que nos han orientado bastante. En mi caso, bueno, me llamó mucho la atención esta división conceptual que señalas respecto a política estudiantil, respecto a lo que es la movilización o el estudio de los movimientos estudiantiles o de las movilizaciones estudiantiles. En ese sentido, te quería hacer un poco una consulta respecto a cuál es tu visión y también qué se detecta según la evidencia internacional sobre un tema que es la desafección estudiantil de los estudiantes respecto a sus institucionalidades.
a mí particularmente me tocó conducir un proyecto sobre el movimiento estudiantil 2011 y era sobre la estetización de la movilización. Y uno de los resultados que particularmente me llamó la atención era que la respuesta de estetizar la movilización, de hacer carnavales, performance, nace precisamente de estudiantes que estaban aburridos de la política estudiantil, de cómo se estaba llevando la dirección de la movilización en las cúpulas políticas del movimiento, por así decirlo, entre partidos, entre estas organizaciones no formales que tú mismo hiciste alusión. Entonces ellos decían, estamos cansados de esos debates, del asambleísmo, por lo tanto nosotros disfracémonos, en resumidas cuentas. ¿Sí? Entonces, eso me imagino que también es una representación de una desafección que caracteriza a la sociedad chilena o que la ha caracterizado respecto a las instituciones. Entonces, precisamente me gustaría saber tu punto de vista sobre esto, cómo se desarrolla esta, si existe evidencia y si tú también consideras que muchas veces la política estudiantil puede estar en un proceso de desafección respecto al estudiantado que compone las universidades y como tú también has señalado, está cada vez conformado de forma más heterogénea. Por lo tanto, son nuevos perfiles de estudiantes, quizás no tienen un interés político militante, otros intereses, etc. Me gustaría saber un poco qué has pensado tú o qué has visto sobre este tipo de procesos. Muchas gracias por las preguntas. César. Wow, son preguntas interesantes, complejas. Claramente no tengo respuesta para ninguna de ellas, solo tengo comentarios, digamos que un poco fluyen libremente, un poco motivados, digamos, por los comentarios, digamos, por las preguntas. Vamos por orden, ¿no? Nicolás Ortiz. Hola. Sí, a ver, efectivamente hay una dinámica, digamos, una fluidez, ¿no? Entre organizaciones formales e informales. Ahora, digamos, convengamos que la cuestión de organizaciones informales en el caso de Chile, donde hay, donde digamos en este sector de la política estudiantil uno puede encontrar organizaciones bastante bien constituidas, ¿no? Empezando por las juventudes de los partidos políticos, que son constantes, ¿no? Es decir, digamos, las juventudes comunistas, las juventudes socialistas, otras juventudes de partidos, digamos, Revolución Democrática, que, digamos, se han agregado en los últimos 10 años a ser parte de, digamos, grupos de referencia que son una constante en el ámbito de las organizaciones informales, ¿no? De los grupos políticos ideológicos que tratan de hegemonizar la política estudiantil. Esta dinámica es una dinámica que es históricamente condicionada, ¿no? Y en la cual efectivamente hemos visto, digamos, que detrás de cada ciclo, digamos, cada ciclo de movilización, por definición, comporta un ciclo o una fase posterior de desmovilización, que es, digamos, intrínseco al concepto mismo, digamos, de campaña política y de irrupción, digamos, de un movimiento. Esto no es nada nuevo, digamos, los efectos de, incluso, digamos, en distintos países hemos observado también en el pasado, digamos, cómo las universidades son, bueno, son fuente, ¿no? De renovación constante de las élites políticas a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, la cuestión de en qué medida o hasta qué punto, digamos, estos ciclos, digamos, de flujo y reflujo de la movilización y de movilización o latencia, ¿no? Van a afectar más o menos al actor estudiantil. Yo creo que es una pregunta que, digamos, deberíamos responder empíricamente.
por ejemplo, digamos, comparando distintos ciclos de movilización. Por eso en la presentación también yo hacía referencia también a los ciclos de movilización y politización de la década del 20, de los 60, que yo creo que son puntos de referencia muy importantes para poder pensar, por ejemplo, los efectos del ciclo movilizador del 2011, ¿no? Es decir, sin esa perspectiva histórica, digamos, entramos en dificultades, ¿no? Y claro, yo creo que efectivamente hay una cuestión que el movimiento de 2011, digamos, y la generación de 2011 sigue representando una particularidad porque efectivamente allí vemos que digamos, los líderes estudiantiles del 2011, un gran número de ellos hicieron un tránsito, digamos, hacia la política nacional y hacia la política institucional en modo muy distintivo, ¿no? De que probablemente, no sé si otras generaciones en el pasado tuvieron tal capacidad, digamos, de dar ese salto, y además en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, digamos, está todo, diríamos, en proceso, ¿no? En construcción. Pero, digamos, la generación de los años 20, estoy pensando en la Falange, ¿no? La generación, digamos, estudiantil de los años, el movimiento juvenil de la Falange de los años 20 y 30, llega a la madurez política en los 60, ¿no? O sea, se demoraron 20 o 30 años en pasar, digamos, de la política, aquí hay historiadores presentes, me pueden corregir, pero se demoraron 20 o 30 años en pasar, digamos, de la política juvenil a la política nacional, a la política adulta, a la política digamos, a la política a secas, ¿no? Yo creo que estas son cuestiones que aquí la perspectiva histórica seguramente, definitivamente ayuda, ¿no? Y esto nos lleva, o me lleva a la pregunta que hacía Víctor, ¿no? Que es una súper pregunta. Yo creo que una pregunta tramposa, porque yo estoy seguro que Víctor tiene ideas claras, o ideas más claras, digamos, de las que insinuó en su pregunta. Y entonces me está poniendo un problema aquí. Una errata, creo que dije Lázaro en vez de Cuauhtémoc. Me decía Carlos, no sé si... Sí. Sí, bueno, Cuauhtémoc. Bueno, me llamó la atención en la pregunta de Víctor, ¿no? Esta idea de los momentos de porosidad. Efectivamente, la política estudiantil puede transitar hacia, digamos, dinámicas o derroteros que son bastante autorreferenciales, ¿no? Esta también es una cuestión que hay que considerar, es decir, cuando la política estudiantil deja de ser autorreferencial para transformarse en una política, digamos, que interpela a la sociedad en su conjunto, ¿no? También las movilizaciones, por ejemplo, las movilizaciones del año 97-98 en Chile, tuvieron una cierta, digamos, tuvieron un cierto impacto a nivel nacional. Evidentemente no fueron capaces de alterar ningún curso significativo de la política de educación superior, ni fueron capaces de poner en jaque la transición, ni los partidos, digamos, políticos, etcétera, digamos, pero sí dieron lugar a algunas dinámicas al interior de las universidades que tuvieron cierta relevancia, ¿no? Y claro, dieron lugar a un encapsulamiento por ejemplo, dentro de la Universidad de Chile hay un ciclo de reforma institucional abierto a partir de las movilizaciones del 97, que se prolonga hasta la formulación del estatuto interno de esa universidad, ¿no? Entonces, hay un ciclo de 4 o 5 años de política muy, digamos, mirando hacia adentro, pero que habría que, digamos, estudiar también qué implicancias tuvo este ciclo político interno, ¿no? En la formación, digamos, de generaciones políticas sucesivas, ¿no? O en ciclos de politización posteriores. ¿Y cuál es el efecto de la larga duración? Esto es súper interesante. Yo también he entrado a reflexionar sobre los efectos de la larga o de la muy larga duración, ¿no? En procesos políticos más contemporáneos, ¿no?
el peso de las matrices institucionales que decía Víctor. Sí, estas son preguntas que yo creo que son claves, ¿no? En una conferencia en la que compartimos panel por Zoom también con Carlos, con Víctor, hace unos meses, ¿no? En el LASA, justamente yo hablaba, me refería precisamente a que un aspecto fundamental que creo yo que nos sirve para pensar la larga duración de los movimientos estudiantiles es la relación entre la formación del Estado o la reconstrucción, la reformulación o reconfiguración del Estado y la política juvenil o estudiantil. Y yo creo que en ese pasaje las universidades son un vehículo fundamental. Y la pregunta de Rodrigo, la desafección estudiantil con respecto a las instituciones, digamos, de gobierno estudiantil, la desafección de los estudiantes con las federaciones. Bueno, aquí también vemos dinámicas, digamos, de flujo y de reflujo, ¿no? El año pasado o este año, ¿no? Se generó un gran barullo también por redes sociales, ¿no? Cuando en la última elección de la FECH no se consiguió el quórum, entonces tuvo que, bueno, asumir una federación interina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto en la mitad de un ciclo de movilización como el que nunca hemos vivido? Bueno, aquí hay cuestiones que también son de larga data, digamos. Yo creo que esto de la desafección, en primer lugar, no es un fenómeno nuevo, sin perjuicio de que tiene características contemporáneas, ¿no? Hay una pata o un componente de desafección que es muy contemporáneo. Eso sí es efectivo, pero esta dinámica, digamos, de flujo y reflujo con la federación, digamos, o con los gobiernos estudiantiles es una constante en la historia. Es decir, no es nuevo los problemas, digamos, que tienen las federaciones para conseguir quórum, digamos. Y esto tampoco es un problema o un fenómeno puramente chileno. Por ejemplo, en Quebec me contaban las mismas historias. Es decir, allá, digamos, la diferencia es que como la afiliación, digamos, a la federación estudiantil ocurre por defecto, digamos, cuando tú te matriculas en la universidad, automáticamente pasas a ser miembro de la federación estudiantil, es como con el sindicato, ¿no? Ellos cuando en Quebec crearon el sistema, digamos, contemporáneo de relaciones estudiantiles universitarias, por así decirlo, ellos replican el modelo de relaciones laborales, ¿no? El modelo corporativo de relaciones laborales por el cual, digamos, cuando un trabajador firma un contrato de trabajo y entra a una empresa, automáticamente está afiliado a ese sindicato y automáticamente pasa a ser parte del contrato colectivo que regula los salarios, los tiempos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue lo que tenían en mente en los 80 cuando inventaron allí el sistema de las federaciones estudiantiles, ¿no? Y la ley que regula, hay una ley especial que regula, digamos, esta. Entonces, un estudiante en Quebec, cuando se matricula en la universidad, puede optar a desafiliarse, ¿no? de la federación. Pero solo en el momento en que paga la matrícula, digamos, ¿no? Entonces las federaciones, por una parte eso significa que tienen una membresía más o menos asegurada, y luego tienen también un financiamiento asegurado, porque cada miembro con su matrícula está pagando la cuota sindical, digamos que es la cuota de la federación. Entonces, bueno, muy interesante, porque eso le da una estabilidad y un nivel de institucionalización a la federación sin precedentes, ¿no? Yo no he visto un modelo de representación estudiantil tan poderoso como el que tienen en Quebec, probablemente en los países nórdicos, digamos, en Europa, que es más o menos similar, donde la federación, digamos, tiene existencia legal, donde los estudiantes, digamos, son legalmente miembros de la federación, a menos que declaren lo contrario, y donde hay una cuota que los estudiantes pagan anualmente para financiar la federación. Incluso allí, en contextos así altamente institucionalizados, hay, digamos, o quizás precisamente por eso,
hay problemas de desafección también, ¿no? Claramente. Es decir, las elecciones son año a año un desafío para todos los grupos involucrados en términos, digamos, de conseguir niveles mínimos que les permitan, además, porque con la participación está atada la legitimidad, ¿no? La autoridad que tienen las federaciones en su relación con las autoridades políticas o con la misma universidad. Entonces estas son cuestiones que son, digamos, flujo y reflujo. Yo creo que es materia, efectivamente, de investigación empírica, efectivamente determinar cuáles son los factores que determinan estos flujos y reflujos, es decir, cuándo los estudiantes comienzan a tomar distancia y cuándo empiezan bueno, a prestar más atención, ¿no? Incluso en el caso de Chile es interesante porque yo diría que esto habría que verlo con mayor detalle, pero mi impresión es que no hay una gran variación en los niveles de votación, por ejemplo, por las federaciones estudiantiles. Hay bastante estabilidad a través de los años, digamos. Incluso cuando se pasan los quórums, tampoco es que en la FECH, por ejemplo, no es que el quórum vota el 80%, digamos. Pasan el quórum, vota el 51, el 53. No consiguen el quórum, votó el 43. Digamos, nos movemos dentro de parámetros más o menos estables, ¿no? En la Católica pasa lo mismo, en la Católica vota mucha más gente. Hay razones históricas por las cuales esto es así. Habría que, esto es un excelente tema, digamos, de investigación, yo creo. Muchas gracias, César. Muchas gracias a quienes hicieron las preguntas. Y bueno, con esto ya vamos cerrando esta actividad. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron, que se mantuvieron hasta el final, pero en especial queremos saludar y darles la bienvenida a nuestros y nuestras estudiantes que están iniciando hoy su segundo semestre de este año, y les deseamos como equipo directivo y como equipo de gestión todo el éxito del mundo en esta nueva etapa. Así es que con esto cerramos la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos seguimos viendo. Adiós.